vamos a iniciar leyendo Lucas 24. Vamos buscando Lucas capítulo 24. ¿Ya lo tiene mi hermano? ¿Sí? Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Qué día es, mis hermanos? Domingo. Gracias a Dios, un domingo. Dice, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cada domingo, y es lo que estamos haciendo hoy. Sigamos leyendo, dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos menos Judas y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y dice, y aquí dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y vean el versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, mis hermanos, esta serie que estamos iniciando hoy, le vamos a llamar nuestro camino a Emaús. Nuestro camino a Emaús. Yo recuerdo hace años, 10 años, antes de por gracia del Señor llegar a conocer esta teología del pacto, yo veía este versículo, lo leía y decía, ¿cómo no estuve ahí? ¿Cómo no estuve ahí para que el Señor Jesús me platicara lo que dice ahí, ¿no? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, en todas las escrituras. Cuando se refiere a todas las escrituras, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Pero gracias a Dios, ¿verdad? De ir aprendiendo, digo, pues tenemos todas las escrituras, gracias a Dios. Entonces,
una manera de entender las escrituras de una manera fiel que Dios me ha ido mostrando es por medio de la teología del pacto. Digo, gracias a Dios por eso, porque solo en su gracia nos va guiando. Entonces vamos a ir en nuestro camino de Emaús. Desde Génesis iremos navegando, pero tomando como base la teología del pacto. Hoy, si Dios quiere, vamos a empezar en Génesis 1:1. Y sigamos leyendo. Versículo 28. Dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y vean el 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Este pasaje es glorioso. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras estemos abriendo las escrituras y el Señor nos vaya mostrando por su Espíritu a Jesucristo, habrá momentos en que el corazón nos va a arder. Y por gracia del Señor, se los digo por experiencia propia. Es increíble. Y es literal, o sea, literal, arde el corazón. Siente uno el Espíritu Santo, o sea, eso es. Y cuando eso pasa, dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Cuando eso pasa, el Señor, por medio de su Espíritu, nos llevó a una gloria más, nos santificó. Entonces, lo que venimos a cada domingo aquí es a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Y es lo que vamos a estar orando para que Él nos guíe en eso. Sigamos aquí leyendo el 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, en nuestro camino de Emaús, mis hermanos, nos vamos a topar con sombras de nuestro Señor Jesucristo, con tipos, con profecías, y que Dios nos ayude a irlas, es decir, interpretando de una manera correcta para que efectivamente estemos seguros que estamos viendo ahí a quien la sombra o la figura o la profecía o el tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vean el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué vamos a estar haciendo, mis hermanos? Orando. Si entendemos algo es por pura gracia de nuestro Señor. No es porque somos más inteligentes. O sea, recordemos, en nuestra vida pasada, los que estamos en Cristo, teníamos el entendimiento que entenebrecido. Y el Señor por pura gracia nos da el entendimiento y por pura gracia nos lleva al conocimiento. Hay una responsabilidad de nosotros, que cuál es ir a la Biblia, obviamente. Pero en ese ir a la Biblia, quien nos está ministrando es el verdadero maestro, quien es el Espíritu Santo. Cuando entendemos algo, toda la gloria para Él. ¿Por qué? No es porque somos más inteligentes y es por pura gracia que aquí estamos. Entonces, pero le vamos a estar pidiendo al Señor: ábrenos el entendimiento para que comprendamos tus escrituras, para ver tu gloria ahí. Va a ser una oración personal de cada quien.
tenemos que hacerlo. No dependemos de nosotros, no podemos. Sí, somos salvos, gracias a Dios. Dice la Biblia que nos dio la mente de Cristo y tenemos Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que podemos entender las Escrituras, pero hay que ir a las Escrituras y rogarle al Señor que nos ilumine. Entonces dice 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Hasta qué? Hasta que viniera el Espíritu Santo. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo en la diestra del Padre, en su gloria. Él reina hoy. Y dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y el 53, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y aquí estamos, en el templo. ¿Qué aprendimos el domingo pasado, mis hermanos? Que cuando estamos reunidos, nosotros somos el templo. Yo les dije, cuando venga de camino, piensa, soy una piedra viva que voy caminando a unirme con otras piedras vivas y juntos vamos a formar ¿qué? Un templo. Digo, gloria a Dios, porque aquí estamos. Pues gracias a Dios estamos iniciando nuestro camino a Emaús. Nos vamos a ir en el orden de la Biblia, es decir, desde Génesis 1:1 y nos vamos a ir topando con los distintos pactos. Vamos a ver lo que conocemos como pacto de obras. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A mí me gusta mucho como dejar bien claro esto. O sea, que Dios nos haya hecho a su imagen y a su semejanza implica que el hombre tiene intelecto, como Dios. O sea, tiene emociones, tiene voluntad, también, o sea, toma decisiones. Pero algo bien importante que muchas veces se pasa por alto es que Dios es una persona moral, santa. Entonces, el hombre también es una persona moral, ¿no? En el sentido de que conoce la ley de Dios. Entonces, es decir, el hombre lleva en su corazón, por creación, la ley de Dios grabada en el corazón. Y por ley moral, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los 10 mandamientos que encontramos posteriormente en Éxodo 20. Aquí los tienen. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y vamos a ir notando ciertos aspectos. Vean aquí, aunque llegaremos en su momento al pacto mosaico. Pero primeramente, Dios, aquí en este punto de Éxodo, Dios ya los había salvado de la esclavitud de Egipto. ¿Qué le dice? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y entonces, en virtud de que Dios los salva, ¿qué les va a pedir? Que lo obedezcan. Entonces, la obediencia de ellos es por lo que Dios ya ha hecho. Dios ya los salvó. Vamos a ir viendo estas cosas ya cuando lleguemos con nosotros. Y vienen aquí los 10 mandatos. Primeramente les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y dice el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después continúa, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Estos 10 mandatos, nuestro Señor Jesús los resume en dos.
cuando le preguntan ahí en Mateo 22, 36 al 40, y le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Aquí nuestro Señor Jesús está resumiendo los primeros 4 mandamientos de la ley. ¿Cuáles son los primeros 4 mandamientos que leímos? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarnos. Ahí resume los primeros, en este el gran mandamiento resume los primeros 4. Y después dice Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato, ¿verdad? Es un solo mandato. Por eso el segundo. Y aquí resume los siguientes 6 versículos. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Cuando dice como a ti mismo es que la Biblia, Dios da por sentado que nos amamos. Si yo tengo hambre, pues me doy de comer. Si tengo frío, me tapo. Si estoy enfermo, me llevo al doctor. Entonces lo que dice aquí, ama a tu prójimo de la misma manera que te amas. Si ves a alguien con hambre, dale de comer. Si ves a alguien con frío, dale para que se cubra. Si ves a alguien enfermo, llévalo al doctor si está en tus posibilidades. Ámalo de la forma en que tú te amas. Cuídalo, ten ese cuidado de la forma en que tú te cuidas. O sea, son 2 mandamientos, ¿no? Entonces, ahí están resumidos. Ahora, el apóstol Pablo lo resume de esta manera. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si yo amo a Dios, pues no voy a tomar su nombre en vano. O sea, no lo voy a usar en chistes. ¿No? ¿Cómo? O sea, si yo amo a mi Dios, no voy a tomar su nombre en vano. Si yo amo a Dios, yo me voy a congregar los domingos. Porque ese es el mandato que dice, acuérdate del día de reposo. ¿Qué es? Es venir y congregarnos ¿para qué? Para dar la gloria a nuestro Señor que nos salvó. Yo vengo porque amo a Dios cada domingo, no vengo por obligación. Entonces, que Dios nos ponga eso en el corazón. O sea, si yo amo a Dios, voy a querer venir a escuchar su palabra, estar con mis hermanos, darle la gloria a Él, cantarle, etc. Si amo a mis padres, los voy a honrar, voy a cuidar de ellos, por amor, ¿verdad? Si amo a mi prójimo, pues no le voy a robar. Si amo a un amigo, no voy a chismear de él, etcétera, etcétera. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. Ese dato es muy importante. Ahorita lo vamos a retomar. Entonces, cuando estudiamos esta ley moral de Dios, vemos en la ley moral, vemos el carácter de Dios. Y también es bien importante entender esto, el carácter de Dios. O sea, si la ley de Dios dice no mentirás, es porque Dios es el que es todo verdadero. Todo lo que dejó en su palabra es verdad. Todo. Entonces, de su carácter se desprende que la ley, ¿sí? Si Dios dice no robarás, Dios no tiene necesidad de ¿qué? De nada. O sea, Él es el dueño de todo y da a sus hijos todo lo que necesitan. Igualmente, si dice no codiciarás, es porque Dios no tiene deseo de tomar nada porque Él está completo en sí mismo. Entonces, hemos visto 2 cosas importantes hasta ahorita. Que el amor es el cumplimiento de la ley. Y 2, que la ley es el carácter de Dios. ¿Sí? Importante entender eso. Como dice aquí, lo que encontramos en los 10 mandamientos es el carácter mismo de Dios. Y cuando leemos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, debemos entender que Dios imprimió su carácter en nosotros y nos creó con la capacidad de amar a Dios. Es bien importante. El sello de que somos su creación es que su carácter está ahí en nosotros. Somos de Él, somos su creación. ¿Por qué? Porque su carácter está en mí. ¿Sí? Está en mí su carácter. Pero, ¿cuál es su carácter? Es la ley. Está en mi corazón. ¿Y el cumplimiento de la ley qué es?
El amor. Entonces nos crea con la ley, conociendo el carácter de Dios en nosotros y con la capacidad de amar a Dios, porque el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Entonces nos crea con esa capacidad, o sea, nos creó amando a Dios, a Adán y a Eva. ¿Sí? Adán y Eva. O sea, con esa capacidad fueron creados. El amor a Dios es lo que los lleva a obedecer los mandamientos que tienen grabados en su corazón. ¿Sí vamos, mis hermanos? Sí, amén. Amén. ¿Y qué dice Eclesiastés 7:29? He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿A qué se refiere? A todo lo que estamos ahorita hablando. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, el hombre por creación lleva grabada en el corazón la ley moral de Dios. Todos los hombres, mis hermanos, todos los hombres, aunque no hayan leído una Biblia, ellos conocen los mandamientos de Dios. Todos los hombres. Y ya eso en sí es una evidencia de que Dios existe. Digo, no tenemos ninguna duda, pero eso ya es una evidencia. Es decir, saben lo que está mal. ¿Por qué? Porque llevan la ley moral grabada en el corazón. Ya en el día de hoy por el pecado distorsionada, pero sigue estando ahí. Entonces, la ley moral ya estaba presente en el corazón de los humanos antes de que Moisés bajara del Sinaí con la ley escrita. Lo que leímos, Éxodo 20, son las tablas de piedra que Dios escribe con su dedo y se las da a Moisés y las lee ¿qué? Al pueblo. Pero antes de eso, ya esa misma ley estaba escrita ¿en dónde? En los corazones de todos los hombres. ¿Y por qué la volvió a dar la ley? Bueno, cuando lleguemos allá a Pacto Mosaico lo veremos. Pero ya estaba escrita. Y esto nos lo deja Pablo, el apóstol, muy claro en Romanos 2, 14 y 15, cuando dice: porque cuando los gentiles, aquí se refiere a todos los que no son judíos. Es decir, los judíos tenían la ley ¿qué? Escrita. Pero dice, cuando los gentiles, soy gentil, todos los que no somos judíos, que no tienen la ley escrita, vean, cumplen por instinto. ¿Qué quiere decir esto? Pues la llevan en su naturaleza, por instinto. Los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. ¿Y qué dice el 15? Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Somos creación de Dios. Es su sello en nosotros, ¿sí? Su ley moral escrita en nuestros corazones. Y agrega su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, el que Adán llevara la ley escrita en su corazón implica que podía, ya dijimos, amar a Dios y obedecer a Dios de una manera natural. En él era natural hacerlo. En Adán y en Eva solamente era natural, ¿sí? Así como era natural que respirar. Por creación lo hacían. ¿Sí vamos bien, mis hermanos? Por creación lo hacían. Entonces, y de aquí se deriva lo siguiente, que está aquí en negritas. Dice, en virtud de ser una criatura, el hombre le debe completa obediencia a Dios. En virtud de ser el creador, a Dios es debida la completa obediencia del hombre. Voy a leer el siguiente parafito y lo explico. Dice, en esta relación natural entre el creador y la criatura, Dios no debe una recompensa al hombre por su obediencia. ¿Por qué tendría Dios que recompensar a Adán por algo que podía hacer de forma natural? Sí. O sea, él de forma natural que podía amar y obedecer a Dios. De forma natural. ¿Por qué Dios tenía que recompensarle por hacer algo que Dios mismo le dio? Así lo creó, con la capacidad de amarlo y de obedecerlo. Entonces, la obediencia del hombre no merece ni gana nada como recompensa. Nada. Sí vemos cómo salen estos principios desde el mismo Génesis. O sea, la obediencia del hombre no merece ni gana nada como recompensa. ¿Vamos bien, mis hermanos? Entonces, y esto Jesús lo enseña a sus discípulos, que el siervo no puede extender su mano esperando una recompensa cuando hizo algo que el amo le dijo que hiciera. Dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y sí, eso somos, hermanos. Si hoy servimos aquí, gracias a Dios,
Aquí algunos estaban poniendo aquí, corriendo y otros allá. Siervos inútiles somos. Y lo hacemos por amor a Dios solamente. Y porque nos ha dado todo. Yo gracias a Dios por eso. Amén. Entonces, aquí sale otra cosa importante. La responsabilidad de Adán y de todos los hombres, de todos los seres humanos, de obedecer a Dios, se basa en la creación. Todos los seres humanos, lo crean o no lo crean, tienen esa responsabilidad de amar y de obedecer a Dios. Todos los seres humanos. Aunque lo ignoren, aunque digan, pero no existe. No, sí existe. Tanto que aquí estás, Él te creó. ¿No? Pero, ok, todos tenemos esa responsabilidad. Y en un hijo de Dios, podemos decir, es una responsabilidad santa. Entonces, vean, aquí está esto que puse yo aquí en itálicas. Adán y todos los hombres le deben una obediencia perfecta a Dios. O sea, no solo el hombre debe obedecer a Dios, sino debe de obedecerlo en todo. En todo. Y todo está partiendo ¿de qué? De la creación. En todo. Es una obediencia que no merece nada de parte de Dios, por lo que ya vimos. Dijo Dios en Job 41:11, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuando existe debajo de todo el cielo es mío. ¿Vamos bien, mis hermanos? Ahora yo quiero que aquí vean algo. Vean la gracia de Dios. Porque ¿de qué se derivan todos estos principios? De que Dios nos creó rectos, al hombre, hablando. Que Dios creó al hombre bueno. Que Dios creó al hombre con la capacidad de amarlo. Dios creó al hombre con la capacidad de obedecerlo. Entonces estos otros principios son derivados de la gracia de Dios. ¿Sí? Si Él me creó con esas capacidades, entonces pues yo no espero ninguna recompensa. Yo lo amo porque así me creó. ¿Sí? Es decir, y sí, o sea, es mi responsabilidad amar, obedecer perfectamente a Dios por creación. Pero una vez que el hombre está en el huerto, aquí viene Génesis 2:15 al 17. Y aquí es donde se presenta lo que conocemos como el pacto de obras. También se conoce como el pacto de la creación. Y vamos a ver aquí un aspecto positivo. Y aquí vamos a tratar de entender bien esto. Cuando vean algo así como en un cuadrito, entonces tienen la tarea santa de memorizárselo. ¿Ok? Entonces hay que memorizarnos este versículo. Miren, yo le pido al Señor que use este estudio. Yo sé que algunos de aquí ya es la tercera vez que lo están estudiando. Otros es la segunda vez. Para otros es la primera vez. Digo, gracias a Dios. Quiero animarlos a aquellos que es la segunda o la tercera, que puedan ir entendiendo la historia redentora para que ustedes a su vez lo puedan explicar a otros. Es glorioso esto, mis hermanos. Y si nos vamos memorizando ciertos versículos, ustedes van a ir como en su mente anclando todo. Y a lo largo de estos meses que nos tome, espero que tengamos en la mente unos 12 versículos, pero que van a ser como los que nos van a ir llevando para poder ir llevando a otros a conocer a Dios de esta forma. O sea, esta forma es gloriosa de conocerlo. Entonces hagamos ese esfuerzo, ¿sí? De ir memorizando y memorizando con entendimiento, que es lo principal. Ahora, oye, es que a mí no se me da la memoria. ¿Sabe qué? A mí tampoco. A mí tampoco. Y yo ya le echo la culpa al COVID de todo. No se me da. Pero Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Después de leer el versículo 100 veces, se lo va a memorizar. Sí, se lo digo por experiencia también. Entonces, ¿qué dice aquí Génesis 2? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, vean aquí ya, le está dando un mandato. Pero noten que este mandato es diferente a la ley moral. ¿Sí? Noten eso.
O sea, no le está diciendo, y no dice, y mandó Jehová Dios al hombre. O sea, no le dijo, diciendo, no matarás. ¿Por qué no le dijo eso? Porque el hombre ya lo sabía, ¿sí? O sea, ¿por qué no le dijo? ¿Y por qué no dice? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, me amarás con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque ya estaba. ¿Por qué no dijo, amarás a tu prójimo? ¿Por qué? Porque ya estaba. ¿Sí lo ven? Entonces, el mandato que le da es diferente. ¿Qué le dice? De todo árbol del huerto podrás comer. Y vean la gracia. Yo no sé cuántos árboles había en este huerto, pero había no sé cuántos. Pero dice que los frutos eran agradables a la vista y eran buenos para comer. ¿Cuántos había? Muchos. Pero había uno nada más, un árbol. Y es físico, es un árbol que era físico, o sea, un árbol. Y dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Uno. Pero, ¿qué está haciendo aquí Dios? Está probando la obediencia de Adán. Y aquí vamos a ver que hay otras cosas implícitas. Entonces, es decir, Dios crea al hombre recto, pero lo crea mutable. ¿Qué quiere decir? Adán tenía la capacidad de obedecer a Dios, de amar a Dios, pero también podía desobedecer a Dios. Eso significa que es mutable. Solo Dios es inmutable. O sea, Dios no se clonó a sí mismo, ¿sí? Crea al hombre con su carácter, pero es una criatura, somos una criatura. O sea, ¿y qué mejor hombre podía haber estado en esa prueba que Adán? ¿Qué mejor hombre creado podía estar en la prueba que Adán? Ninguno. No, ninguno. Si alguien dice, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera... No. No, porque tú naciste en pecado. Yo nací en pecado. Pero Adán no tenía pecado. Amaba a Dios. Tenía la ley grabada. Podía obedecer a Dios. Es una prueba buena. Dios todo lo que hace es bueno. Otro principio. Todo lo que hace Dios es bueno. Todo. Cuando en su mente venga algún pensamiento de, aquí Dios se me hace que, aquí es mal. No, quítatelo. No es así. Todo lo que Dios hace es bueno, es santo, para su gloria y para el bien de su pueblo. Todo, de su iglesia. Y vamos a ver esto. Entonces, le dice, de todos puedes comer, pero de uno, no. Y le llama a ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, aquí hay algo que se conoce como un aspecto positivo a la obediencia. ¿Qué es esto? Es algo que se le agrega a lo que el hombre ya conoce por creación, ¿sí? El hombre por creación, repito, ¿qué conoce? No matar, no robar, no codiciar. Pero el hombre por creación no puede conocer que hay un árbol del cual no puede comer. ¿Cómo lo conoce? Por revelación ¿de quién? De Dios. Y el simple hecho que Dios le haya dicho de ese no, basta. ¿Para qué? Para que si lo desobedece, entonces entra el pecado en el mundo. Entonces, ¿qué es el pecado? Desobedecer a Dios. Ese es el pecado. Y vean algo bien. A mí esto, con este detalle de decirle, de este árbol no puedes, Dios está probando o va a probar que Adán ama a Dios. Porque, ¿qué dijo el Señor Jesús? Si me amas, guardarás mis mandatos. Dios había creado a Adán con la capacidad de amar a Dios. Entonces él, amando a Dios, va a estar obedeciendo. Creyéndole a Dios, va a estar obedeciendo. Entonces, en el momento en que Adán desobedezca, ahí dejó de amar a Dios. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, pero bueno, este punto se le conoce como un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque se le suma, si los 10 mandatos por creación que está en mi corazón, este aspecto positivo se le suma a la creación y no lo puedo conocer a menos que Dios me lo revele. ¿Sí estamos? Entonces, esta obediencia a la ley positiva, sumada a la obediencia de la ley por naturaleza, es lo que puso formalmente al hombre en un pacto con su creador.
O sea, el hombre por naturaleza obedece que los 10 mandatos, pero aparte tiene que obedecer que este otro. Entonces, la obediencia a todo es lo que pone al hombre en un pacto con su creador. Entonces, este pacto que Dios hizo con Adán se le llama un pacto de obras. ¿Por qué? Porque demanda la obediencia perfecta del hombre. Y ya lo habíamos dicho. O sea, el hombre por creación debe de obedecer perfectamente a Dios. No le dijo, si comes una, dos, a la tercera. No, ¿a cuál? A la primera. O sea, que es una obediencia perfecta. ¿Pero por qué? Porque el hombre lo puede hacer. ¿Sí vemos? Adán. Entonces le llama pacto de obras porque demanda las buenas obras del hombre. Y este es un pacto que es condicional porque hay una recompensa. Una que está condicionada a la obediencia. Porque ¿qué le dice? El día que de él comieres, ciertamente, ¿qué le dijo? Morirás. Aquí hay algo implícito. Si no come por un tiempo determinado, o sea, esa prueba tiene un tiempo determinado, eso lo iremos viendo. Si no come, ¿qué? Entonces, ciertamente vivirá eternamente. ¿Sí lo es? Eternamente. Dios establece el pacto, ¿verdad? con el hombre. ¿Pero para qué? Porque lo quiere llevar a un mejor estado. O sea, Dios es bueno. Es un pacto de obras, pero está lleno de gracia. ¿Por qué? Porque Dios crea al hombre y Dios quiere llevar al hombre ¿a qué? A una vida que es eterna. ¿Y cómo lo va a llevar a la vida eterna? ¿Por medio de qué? Del pacto. Es un pacto que es bueno para el hombre. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, aquí Caselli, un teólogo, comenta lo siguiente. En virtud de la creación, Adán le debe una obediencia perfecta a Dios. Estricta obediencia que no merece nada de parte de Dios. Pero vean, pero que Dios en su gracia escoge recompensar sobre la base del pacto establecido por Él. ¿Cómo lo va a recompensar? Con una vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida? Amar a Dios y obedecer sus mandatos. Esa es la vida. ¿Qué es la vida? Esa es la comunión. ¿Qué es tener vida? Es tener comunión con Dios. Esa es vida. Y entonces, ¿qué es tener comunión con Dios? Amarlo y obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿qué es muerte? ¿Qué es muerte? Porque dice ciertamente morirás. ¿Qué es muerte? Perder la comunión con Dios. Dejar de amar a Dios. No obedecer sus mandatos. Eso es muerte. ¿Sí estamos? Uh-huh. Entonces, vamos a ver aquí algunos elementos de este pacto de obras que están presentes en el versículo de Génesis 2:15, que para el siguiente domingo todos se van a traer bien aprendido. Hay una imposición soberana y divina. Hay un mandato. ¿Quién fue el que dijo? De todo puedes comer menos de este árbol. Dios. Entonces, es Dios quien está poniendo este mandato. El 2. Hay una representación por medio de Adán. Es decir, una cabeza federal, un hijo de Dios sin pecado y portador de su imagen. Este punto lo vamos a tratar con un poco más detalle yo creo que el siguiente domingo. Pero ¿qué quiere decir esto? Que ahí Adán estaba representando ¿a quién? A toda la humanidad. Si Adán hubiera obedecido, toda la humanidad tendría ¿qué? Vida eterna. Si Adán desobedece, la muerte entra en todos los hombres porque Adán nos está representando. Ok, eso le voy a dar más tiempo en el siguiente domingo. Entonces, hay un elemento condicional que es la obediencia, y no solo la obediencia, sino la obediencia perfecta. Por eso es un pacto de obras. Hay un castigo por la desobediencia, ¿qué es? ¿Y qué es? Perder la comunión con Dios. Y hay una promesa de recompensa por la obediencia que es la vida eterna. Es vivir eternamente en una comunión perfecta con Dios. ¿Sí lo ven? O sea, están todos los elementos aquí de un pacto. O sea, es un acuerdo, pero que Dios establece de manera soberana con el hombre. Y vean ustedes, ¿qué leemos en el Génesis? Que Dios crea al hombre del polvo de la tierra.
y le da aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y aquí está Dios, el creador de todo, el todopoderoso, haciendo un pacto con la criatura, porque lo quiere llevar a una mejor vida. Vean ustedes el amor de Dios por nosotros. ¿Sí lo ven? Entonces, y algo bien importante, en Génesis 2:15, dijo Dios, dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Esta frase es bien importante. ¿Por qué? El hombre fue puesto en el huerto después de que fue creado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el hombre fue creado para el pacto de obras. O sea, Dios creó al hombre para que entrara en un pacto con Dios. Dios no creó al hombre para que anduviera haciendo lo que quisiera, porque lo mejor es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios es un Dios bueno. Entonces el hombre fue creado para el pacto de obras. Eso es muy importante, porque aquí sale otro principio. Dios se relaciona con el hombre solo por medio de pactos. No hay otra manera. Todos los seres humanos están hoy en un pacto con Dios. Todos los seres humanos. Y solo hay dos tipos, pero lo veremos el próximo domingo. Pero la única manera que el hombre se relaciona con Dios, no hay otra forma, es por medio de ¿qué? De un pacto. No hay otra forma. Dios crea al hombre para el pacto de obras. ¿Sí vamos bien, mis hermanos? Entonces, después Dios le añade este aspecto positivo que ya vimos. ¿Cuál es el aspecto positivo? No comer del árbol. ¿Por qué es positivo? Porque no lo podía saber a menos que Dios se lo revelara, y se lo reveló. Porque Dios en su gracia escoge recompensar a Adán sobre la base del pacto de obras que establece con él. Solamente por medio de un pacto es que Dios nos va a dar sus bendiciones y su gracia. Y en este caso con una mejor vida. Entonces un propósito en todos los pactos de Dios es mejorar el estado del ser humano. ¿Sí lo ven? Ese es el propósito que Dios tiene en todos sus pactos. Mejorar al hombre. Y lo va a poder, o sea, lo vamos a ir viendo cuando veamos. O sea, Abraham dice que estaba adorando a otros dioses, y Dios que lo llama y hace un pacto glorioso con Adán y lo hace padre de multitudes, padre de la fe, padre de los judíos, padre de todos. O sea, lo lleva a una mucho mejor vida. Cuando Dios hace el pacto con los israelitas, están esclavizados en el desierto, y a dónde los lleva, a la tierra prometida que fluye leche y miel, los lleva a una mejor vida. David, ¿dónde está? Pastoreando ovejas y demás, hace un pacto y lo hace que el rey David. Amén. Nosotros, ¿dónde estábamos? Muertos en delitos y en pecados, y por gracia entramos en este pacto de gracia con el Señor Jesucristo, y nos llevó a una muchísimo mejor vida, y nos va a llevar a una mejor vida cuando Él venga por segunda vez. Entonces, vean ustedes la bondad de Dios, ¿eh? O sea, ¿por qué? ¿Para qué son los pactos? Porque nos ama y nos quiere dar todo el bien. Nos quiere llevar a una muchísimo mejor posición de la que nos encontramos antes de estar en el pacto. Y es el caso de Adán. Tenía vida, sí, tenía comunión con Dios, pero esa vida no era eterna. ¿Qué le quiere dar? Una vida eterna. Dios le quiere dar una vida eterna a Adán con él. O sea, lo quiere llevar a una mucho mejor condición. ¿Sí estamos? Entonces, vamos a leer este parrafito que dice Cox. No es por ninguna necesidad de la naturaleza que Dios hace un pacto con los hombres, sino por su propio beneplácito, porque así le place a Dios. El privilegio y la cercanía a Dios que están incluidos en tener parte en el pacto, vean, no resulta inmediatamente de la relación que tienen con Dios como criaturas racionales, aunque sean rectas y estén en estado de perfección, como ya leímos. Entonces aquí vemos una verdad muy importante que ya la comenté. Dios se relaciona con el hombre por medio de pactos exclusivamente que Dios establece con él. Ahora, muchos niegan que hay un pacto de obras, pero hay una
Hay mucha evidencia bíblica, mucha que lo soporta. Y hay algo que me gusta mucho que vean ustedes. Y es como Moisés es quien escribe el Génesis. Tiene un cambio en la narrativa. Mire, abra su Biblia en Génesis 1. Génesis 1. Entonces, si usted ve, empieza diciendo, en el principio creó Dios. ¿Sí? O sea, solo la palabra Dios. Y así, si usted sigue leyendo, no sé, el 16, e hizo Dios. El 20, dijo Dios. El 22, y Dios los bendijo, etcétera. ¿Sí? O sea, usted ahí va leyendo hasta 2:3. Génesis 2:3. Y bendijo Dios. O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, Moisés nos está presentando a Dios como el creador. Como el creador. Pero desde Génesis 2:4 hasta Génesis 3:23 cambia. ¿Y qué dice aquí? Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, aquí Moisés nos va a presentar al Dios de pactos. Ya nos presentó en el primer capítulo hasta el 2:3 al Dios creador. Ahora nos va a presentar para qué nos creó Dios. Primero nos dice, Dios nos creó, y después nos va a decir, ¿para qué nos creó? ¿Para qué nos creó? Para todo lo que ya vimos. ¿Para qué? Para entrar en un pacto con Dios. Entonces, la Biblia de las Américas traduce el Señor Dios. O sea, el Señor va a dar un mandato. El Señor nos va a decir para qué nos creó. El Señor va a establecer condiciones, pero buenas, como ya vimos. Entonces cambia esa narrativa. Y en la traducción exacta es Yahweh Elohim, o sea, Jehová Dios o Señor Dios. Y este es el nombre que se le da al Dios de pacto, al Dios de pacto. Y lo estamos viendo aquí en la Biblia. Entonces, por eso dice el Génesis 2:7. Ya nos dijo anteriormente que en Génesis 1:27, vea Génesis 1:27, ¿qué dice? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, es nuestro creador. Y nos dice en el 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, si ya me lo dijo, ¿por qué me lo vuelve a decir? Primero me lo presenta como ¿qué? Como creador y después como Señor. Como Señor. ¿Sí lo ven, mi hermano? Entonces aquí en la misma narrativa de Moisés vemos este cambio bien importante. Y generalmente cuando vamos a ver en la Biblia que encontramos que va a ser pacto, vamos a ver que es Yahweh, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. Otro punto son, aquí dice en sus hojitas en las 5, las palabras de Oseas. Dice, pero ellos, y se refiere a los israelitas, como Adán, han transgredido el pacto. O sea, aquí lo menciona tal cual. Allí me han traicionado. Oseas 6:7. Entonces, aquí Oseas compara a Israel con Adán. Ambos transgredieron un pacto. Y un comentarista que se llama Fesco comenta esto. La lectura más natural del versículo es una comparación entre Adán, hijo de Dios, e Israel, que también es hijo de Dios. Tanto Adán como Israel quebrantaron un pacto que Dios les había impuesto. Ambos desobedecieron, pecaron violando los pactos bajo los cuales estaban. Ambos pactos eran condicionales, demandando la obediencia de aquellos que estaban dentro del pacto para disfrutar de los beneficios del mismo. Entonces, como Moisés dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Estas palabras fueron dadas a Adán. Así dice en Éxodo 19:5, y estas palabras fueron dadas al pueblo de Israel. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto,
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y hay mucha más evidencia. Y conforme vamos avanzando, vamos a ver más y más y más evidencia. Pero ahorita basten estas dos. Entonces vamos a cerrar, mis hermanos, con una definición del pacto de obras. Entonces, al final de la página 5. El pacto de obras es aquel compromiso o relación divinamente sancionada, o sea, dice, aprobada o ratificada oficialmente mediante una sanción que Dios impuso a Adán en el huerto del Edén. Adán era un representante sin pecado de la humanidad, un hijo de Dios y portador de su imagen. Este pacto estaba condicionado a la obediencia de Adán, con un castigo por la desobediencia, y todo ello para mejorar el estado del hombre. Amén. Ahí resumimos todo lo que vimos. Bueno, vamos aquí a cerrar, mis hermanos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque nos congregas en tu nombre. Gracias, Señor, porque por las Escrituras nos llevas por este glorioso camino a Emaús, que para nosotros es nuestro camino a la gloria, Señor, a encontrarte en las Escrituras, Padre. Te ruego que por tu Espíritu nos ilumines, Padre. Que te pido, te ruego, Señor, en tu voluntad, que este grupo que hoy inicia pueda ser fiel, Señor, a seguir escuchando tu palabra, Señor. Solo tu palabra da vida y aquí estamos, Señor, alimentándonos de tu palabra. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque por gracia nos dio vida, Padre. Gracias por todo lo que has hecho en nombre de Cristo. Amén.